La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a la reflexión del Santo Evangelio el día de hoy. Y la liturgia nos ofrece el día de hoy las lecturas de este día que nos corresponden al día jueves. 27 de noviembre, día jueves de la tercera semana del tiempo ordinario. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días, unos hombres a espiar a Daniel fueron y lo sorprendieron haciendo oración a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey Darío: Señor, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oración a cualquier dios u hombre que no sea tú, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: el decreto está en vigor, como la ley irrevocable por medos y persas. Pero ellos le replicaron: pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste, porque 3 veces al día hace oración a su Dios. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho. Se propuso salvar a Daniel. Hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo, pero aquellos hombres, comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciendo: Señor, tú sabes que, según la ley de medos y persas, un decreto real es irrevocable. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Pero le dijo a Daniel: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te va a librar. Trajeron una piedra, taparon con ella la entrada del foso, y el rey la selló con su sello y con el de sus funcionarios, para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en contra de Daniel. Después el rey se volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar bocado y sin poder dormir. Al amanecer, se levantó y se dirigió deprisa al foso de los leones. Ya cerca del foso le gritó angustiado a Daniel: Daniel, siervo de Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios, a quien veneras fielmente? Daniel le contestó: viva siempre el rey. Mi Dios envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como lo soy también ante ti. El rey se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Al sacarlo vieron que no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó que trajeran a los que habían acusado a Daniel y los arrojaran al foso de los leones con sus hijos y sus esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y bienestar. Ordeno y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino no será destruido, su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra, obra prodigios y señales en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos:
bendito seas para siempre, Señor. Rocíos y nevadas bendigan al Señor. Hielo y frío bendigan al Señor. Heladas y nieves bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Noches y días bendigan al Señor. Luz y tinieblas bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Rayos y nubes bendigan al Señor. Tierra bendice al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Aleluya, aleluya. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la liberación. La hora, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que no huyan a los montes, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrán una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de temor y de angustia, de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas suceden, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio el día de hoy. Hoy la lectura de la palabra del Santo Evangelio nos sigue hablando Jesús sobre su discurso escatológico, del cual pues nos ha venido hablando. Pero esto, ¿cómo lo tomaríamos nosotros? ¿Como miedo, con alegría? Siempre nos da un poquito de miedo el estar pensando sobre cómo sucederán esos días. Pero como ya hablamos en lecturas anteriores, reflexionamos de que nadie sabe la hora ni el día en que va a venir el Señor. Pero siempre nos está diciendo el Señor que vengamos y estemos preparados para ese momento. Eso es lo más importante. La destrucción del templo que nos habla el Santo Evangelio el día de hoy, ya nosotros meditamos un poquito. ¿Se recuerdan cuando la lectura que nos narra San Lucas también, cuando Jesús lloró por la destrucción de Jerusalén? Fue una profecía, así como nosotros la meditamos, la profecía de Jesús, que 40 años después iba a ser devastada la ciudad de Jerusalén. Pero en ese entonces no todo fue malo, porque fue devastada la ciudad de Jerusalén, pero de esta misma ciudad salió la iglesia viviente. Salió la iglesia, allí nace la iglesia en Pentecostés. Desde allí nace la iglesia a la que nosotros pertenecemos.
Bueno, pues Dios nos ha confiado esta vida, nos ha confiado una familia, nos ha confiado unos hijos. Eh, ¿Cómo estamos llevando esta situación? Y dice el Señor, pues que no nos preocupemos, porque pues dice que Él nos va a poner palabras en nuestra boca según el Espíritu nos inspire. Y realmente pues la evaluación final para nosotros será el amor. El amor es eterno y el amor es el que nosotros debemos de dar todo al Señor, amar al Señor por sobre todas las cosas. La desolación que nos dice la lectura el día de hoy, porque vuelve a ser destruido el templo. Esa desolación, porque ya ese templo no va a ser construido, sino que muchos años más tarde. Pero cuando dice la desolación y que huyan a los montes, recordemos que cuando en la Sagrada Escritura se menciona la palabra montes, Jesucristo siempre subía a una montaña a orar. Jesucristo siempre nos dio muestra y nos dio de cómo Él oraba y cómo nosotros podemos seguir orando. Jesucristo nos dio la manera de cómo poder hacerlo. Entonces, nos habla de aquí, de la desolación en la ciudad, pero dice que vayamos a los montes a orar. Nos dice de las viudas, de las pobres, de las que estén embarazadas, de las que estén criando, dice, de las embarazadas, porque dice que no podrán correr rápido cuando llegue ese momento, no podrán irse a los montes, no podrán salir corriendo de sus casas. Y de igual manera, las mujeres que estén cuidando niños tendrán que poner mucha atención a sus niños, y en el momento que suceda eso, no podrán salir. Por eso dice el Señor, pobres de las que estén embarazadas. Dice, habrá un castigo sobre el país y se descargará el castigo de Dios contra estos pueblos. Como vuelvo a repetir, no sé si con miedo recibiremos estos momentos, no sabemos si nos tocará a nosotros, esta generación, poder hacerlo, serán otras generaciones, pero hay que instruir, hay que educar a las nuevas generaciones de no temer, porque nosotros, ya el Señor nos ha indicado de qué manera podemos nosotros confiar verdaderamente en el Señor, para que cuando estas cosas sucedan, no sucedan aparatosamente en nuestras vidas. Este fragmento del Evangelio tiene lugar más o menos en el año 66 después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue cuando se levantó el Imperio Romano para tomar naciones y especialmente Jerusalén. Pero el encuentro con Jesús en su segunda venida, porque esto es el discurso escatológico de Jesús, donde Él ya habla de su segunda venida y de cómo nosotros la vamos a poder recibir, esa segunda venida. La escatología nos habla de los tiempos, del fin del mundo. A eso se refiere la escatología, la cual pues nosotros hemos estado hablando, los tiempos finales. Pero no todo es malo, no todo es malo, porque realmente nosotros, cuando estamos en nuestra Eucaristía, siempre nosotros llega el momento en que decimos, ven Señor Jesús. Siempre estamos pidiendo que el Señor venga hacia nosotros, estamos pidiendo esa segunda venida. En su primer venida, el Señor nos vino a instruir la manera de cómo deberíamos de vivir nuestra vida para recibirlo a Él con amor y llenos
de la gracia de Él. El encuentro de Jesús en su segunda venida, podemos tomar la idea de lo que son las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad son tres cosas importantes que nosotros debemos de tener en nuestra vida. La fe puesta siempre en el Señor. La esperanza puesta en el Señor. Son cosas bien importantes. La caridad a la cual nos manda el Señor, ver siempre al necesitado, hacer obras de caridad, hacer obras que nos vayan a servir para ver el final de nuestra vida, que nos encuentre siempre haciendo cosas buenas. Un ejemplo, escuché de un maestro que decía que él ponía de ejemplo un árbol. Un árbol tiene la raíz y la raíz es la fe, porque si nosotros estamos cimentados en la fe en Dios, vamos a recibir algo importante, vamos a recibir la bendición de Dios. El tronco somos todos nosotros, quienes estamos esperando esa gloriosa venida. La caridad son los frutos que nosotros vamos a dar si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor. Es un ejemplo, porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos las raíces cimentadas, es como aquel hombre que dice que, aquella parábola que el Señor nos da, que un hombre dice que construyó su casa sobre arena, pero vinieron los ríos, vinieron los vientos, las tormentas, y como la casa estaba construida sobre arena, se llevó la casa. Pero aquel hombre que construyó sus cimientos sobre tierra firme, sobre cimientos sólidos, es lo que nos muestra este ejemplo. Tengamos muy presentes la fe, la esperanza y la caridad, que van a ser tres cosas importantes que nosotros hemos traído desde nuestro bautismo y que debemos de llevar hasta el día de nuestra muerte, haciendo esas obras de caridad. Ya mucha gente ha perdido la fe, ya la fe, la esperanza y la caridad se han perdido, pero Jesús nos vuelve a recordar. La clave del Evangelio está, dice en su última parte, cuando nos dice: pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Porque vendrá el Hijo del Hombre con todo su poder y su gloria, rodeado de sus ángeles, dice. Pero debemos de tener y poner atención a esto, porque no, dice, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. No podemos en ese momento bajar la cabeza, tenemos que levantarla, porque nosotros esperamos al Señor, esperamos al Mesías, no esperamos esas catástrofes, no esperamos lo malo, esperamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el miedo si hemos hecho las cosas bien? Hemos sido fieles, así como lo fue Daniel en el foso de los leones. Fueron fieles a Daniel, el Señor los libró de todo mal. Así es como nos quiere encontrar el Señor a nosotros, fieles a Él, teniendo la fe puesta en Él, la esperanza en Él y la caridad hacia nuestros hermanos, hacia quien lo necesite. Hoy estamos ya llegando al momento de recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos llegando al momento de tiempo de espera. Quiero terminar leyendo siempre a un padre de la iglesia. Hoy vamos a leer a San Gregorio Magno, que nos dice:
algo bien importante. Escuchemos. El que, el que pues no se regocija por ver acercarse el fin del mundo, ese muestra que su amigo es el mundo y de ahí da pruebas de ser enemigo de Dios. Vean, hermanos, qué bonito lo que nos dice. Porque el que no se regocija, dice, o sea, el que no se alegra de poder escuchar este mensaje, de poder recibir esta noticia del fin del mundo, dice, ese muestra que su amigo es el mundo y de ahí da pruebas de ser enemigo de Dios, porque nos hemos encantado con las cosas del mundo. Pero la prueba nosotros la tenemos acá, donde dice, levantad vuestra cabeza. En la Sagrada Escritura se toma muchas veces la cabeza en vez de la inteligencia, porque así como los miembros son gobernados por la cabeza, los pensamientos se rigen por la inteligencia. Por tanto, levantar nuestras cabezas equivale a levantar nuestra inteligencia hacia los goces de la patria celestial. Queridos hermanos, de verdad que el Señor nos dé esa inteligencia para que nosotros podamos sentir esa llegada del Señor, sentir felices de recibir por segunda vez al Señor, no estar tristes, sino dice, levantad la cabeza. San Agustín nos dice, cuando sucedan todas estas cosas, miremos al cielo, que esa es nuestra patria, dice, la vida eterna. Estamos terminando este tiempo ordinario. Estamos listos para esperar esa llegada del Mesías, esa llegada de Jesús a nuestras vidas. Recordemos nosotros que esas palabras de fe, esperanza y caridad que van a ser demasiado importantes para nuestras vidas. Reflexionemos sobre esa fe que tenemos que tener en Dios nuestro Señor, esa esperanza de poder nosotros tener la vida eterna. Para eso necesitamos tener la caridad, como dice el Señor, serán los frutos de que ya hemos conocido y entendido el mensaje del Señor. Seamos esas personas que hemos cimentado nuestra fe en la roca. Entonces, miren, hermanos, veamos siempre hacia arriba, como nos dijo San Agustín, miremos al cielo, en un libro muy famoso de San Agustín, Ciudad de Dios. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga a todos abundantemente y que la palabra de Dios siempre habite en nuestro corazón, que la logremos meditar y que podamos hacerla viva en nuestra vida. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros en todo momento. Que la Santísima Virgen María sea ella como nuestra Madre que intercede por nosotros, porque ella es Madre de Dios, ella es Madre de la palabra, y a ella tenemos que acudir para que interceda por nosotros, como lo hizo
en las bodas de Caná, intercediendo por esa gente que necesitaba de vino. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un feliz día y que el Señor llene nuestros corazones en estos tiempos de espera.